Bien, buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo muy sinceramente al presidente y el vicepresidente del comité local de este congreso, los doctores Saturnino Suárez Ortega y Pedro Peña Quintana, la oportunidad que me han dado de poderles esta tarde hablar sobre este tema, que ahora veremos el porqué. Es un tema que de entrada es atípico y quizás sorprendente, porque estoy seguro que en muchos congresos de medicina interna no verán un tema sobre zurdos. Y la gran receptividad tanto de Saturnino como de especialmente Pedro, y lo que lucharon por conseguir incluir esto, porque parecía que no encajaba en medio de un congreso científico, pues yo estoy muy agradecido a los dos. Y también a ustedes por estar aquí esta tarde. Supongo que la mayor parte se dividen entre los que son amigos incondicionales y que han venido a apoyarme moralmente, y los que están preguntándose que de qué demonios irá esto de los zurdos y la medicina. Sí, yo creo que les pica más la curiosidad que otra cosa. Yo lo que voy a intentar es, aparte de todo lo que pueda tener la charla de curiosidad, de documentarla con bibliografía. ¿Para qué estamos en un congreso médico, en un congreso científico? Y que todo lo que les presente tenga una base que le apoye, para que luego al final, si quieres, hagamos un debate y podemos plantearnos algunas cuestiones al respecto. Por lo tanto, sin más historia, comenzamos con lo que es el fenómeno de la lateralización. En principio, cuando pensamos en nuestro organismo, pensamos que todos nuestros órganos son pares y simétricos. Tenemos 2 riñones, 2 pulmones, 2 ojos, 2 oídos, y algunos órganos que son centrales o que puedan ser centrales, como pudiera ser la nariz, el corazón o el hígado, que aparentemente es único, también tienen sus lóbulos derecho e izquierdo, sus ventrículos y aurículas derechos e izquierdos. Por lo tanto, al menos aparentemente, todo está duplicado y todo está representado en las 2 partes. El cerebro en este sentido tampoco es una excepción, porque siendo un órgano único, pues el cerebro tiene 2 hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que a su vez cada uno de ellos va a regular lo que es la función motora o la sensitiva de cada uno del lado que controla. Sin embargo, esta aparente simetría en un momento determinado se rompe, porque dentro de lo que es el sistema nervioso central en el cerebro, de los estudios famosos de Broca, se sabe, el homúnculo de Penfield, lo conocen ustedes, las áreas donde están representadas en el sistema nervioso central cada una de las actividades motoras y sensoriales, pues algunas de estas actividades están representadas de forma asimétrica. El cerebro funciona coordinado, un hemisferio con el otro, tiene el cuerpo calloso, que es el gran conector entre ambos hemisferios, y desde luego tampoco tienen por qué estar representadas bilateralmente todas las funciones. Lo que basta con que esté en uno y que las condiciones son buenas para que el efecto se realice con toda normalidad. Ahora bien, es verdad, y se conoce como el fenómeno de la lateralidad, de que el cerebro está jerarquizado. Y por lo tanto van a haber una serie de funciones que están mejor representadas en el lado izquierdo y otras en el lado derecho. Por ejemplo, en el hemisferio derecho están representadas de forma, digamos, unilateral o con mayor permanencia una serie de hechos, vamos a decir así. Por ejemplo, está representado lo que es la fantasía, la percepción, la emoción, la capacidad, la orientación espacial, mientras que hay otros apartados que están, por ejemplo, los idiomas, las matemáticas, la lectura y la escritura, pues está en el hemisferio izquierdo. El lenguaje, por su complejidad, es quizá probablemente el mejor representante de lo que es el fenómeno de la lateralización. El lenguaje, en su concepción más amplia, implica la participación de distintas áreas cerebrales, y por lo tanto esto al final manifestándose como producto final por la escritura, pues nos hace de alguna manera podernos definir, es el mejor marcador que tenemos para ver si una persona utiliza de manera preferente el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho.
Y con ello entramos ya en la primera parte, la definición. ¿Qué es un zurdo? Pues un zurdo, como su nombre dice, según la Real Academia, sería aquella persona que tiene una tendencia natural a servirse preferentemente de la mano izquierda o también del pie del mismo lado. Y también como adjetivo perteneciente a la mano zurda. Pero fíjense que ya en la definición ya empiezan los toques peyorativos. En Sudamérica no es raro decir que una persona no es zurda si no es ni cojo ni manco. Entonces quitamos las dos negaciones, luego zurdo debe ser cojo y manco. Con lo cual ya en la primera definición ya empezamos a ver estas cuestiones, ¿no? Esta definición a mí no me parece excesivamente acorde y al final de la exposición yo creo que ustedes también estarán con ello. Yo preferiría utilizar una definición un poco más... no sé por qué no pasa adelante. Se ha quedado bloqueado. Se ha quedado bloqueado el ordenador. Aquí. Vale, pasamos a la siguiente. Sería probablemente una definición más acorde a aquella de decir que zurdo es aquel sujeto cuyo hemisferio cerebral dominante es el derecho y diestro el contrario. Los zurdos han existido siempre. En los animales no existe el fenómeno de la lateralización, ni siquiera en los monos, o en los orangutanes, los primates más cercanos a nosotros. La lateralización es una característica de los homínidos, y ya desde la época del neandertal se ha visto por los fósiles que dejaron, las herramientas, que existía un fenómeno de lateralización y que el hombre de neandertal era un hombre básicamente diestro. Y el número de zurdos en la población en general siempre ha sido el mismo. En este estudio, esta es una ciudad, un área preciosa que es en Cantabria, en la zona de Ponteviesgo, cerca de la zona de Altamira, donde hay pinturas rupestres. Y entonces los habitantes que por aquella época estaban por allí, pues en invierno tenían sus cuevas y se dedicaban a pintar en el interior de ellas, pues bisontes, lo que quiera que vieran. Una de las cosas que hacían era que tenían la costumbre de apoyar su mano no dominante en la pared y la marcaban. Lo curioso es que viendo estos dibujos que existen en estas cuevas, se ve que aproximadamente el 13% de ellas, la mano que se apoya es la mano derecha, con lo cual quiere decir que el que estaba pintando era zurdo. Por lo tanto, ya desde la época de nuestros antecesores existe el fenómeno de la lateralización, y esto es una prueba indirecta, pero aproximadamente podemos decir, porque este número coincide perfectamente con la realidad en estos días. Y el ordenador sigue, aquí está. Se acepta que el 13% de la población, entre 10 y el 13%, es zurda. Sin embargo, esta proporción no ha estado siempre igual. En los años 30 en los Estados Unidos era alrededor del 2%, en los años 70 subió al 10% y en el 2002 alrededor del 15%. ¿Quiere decir esto que ahora hay más zurdos que antes? Pues no, no es que haya más zurdos que antes, lo que ocurría es que antes eran de alguna manera invitados amablemente a que dejaran de serlo. Contra los zurdos siempre ha habido una especie de animadversión histórica y una tendencia a corregirlos. Son distintos, nos chocan, entre comillas, la forma de escribir, la forma de actuar, y de alguna se piensa que eso no es normal. Desde luego normal no lo es si tenemos la campana de Gauss, porque nos salimos por los dos extremos, pero esa animadversión ya viene desde la forma de llamarlo, de la definición. Por ejemplo, ustedes saben que ser diestro es sinónimo de ser hábil, de saber hacer las cosas, muy diestro en todo ello, pero siniestro tiene otras cuestiones peyorativas. No se olviden la de la Real Academia, no ser ni cojo ni manco. En inglés el right es lo correcto, lo bien hecho, mientras que el left
aparte de zurdo o de izquierdo, es abandonado. Y así tenemos en todos los idiomas y en un montón. Yo no les voy a aburrir, porque tampoco como de victimismo, ni mucho menos, pero no solo desde la forma de hablar, la forma de denominar al zurdo, ha habido históricamente una tendencia, un rechazo, que por ejemplo aquí vemos en este libro. Este es un libro de formación del año 39 en Estados Unidos, y entonces este autor hablaba, dice, tenemos 7 millones de personas zurdas en los Estados Unidos, y el pasado otoño entraron en primer grado 2,5 millones de ellos. Y él calculaba una prevalencia de un 5%, 150 escriben con la mano izquierda, y en los próximos 6 años serán enseñados a escribir correctamente, porque lo que no es correcto aparentemente es escribir con la izquierda. ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué se es zurdo? Bueno, pueden haber distintas causas. En el fondo, la última se desconoce. Hay causas no genéticas, relacionadas con el embarazo, relacionadas con el daño en el parto, y sobre todo en los últimos años se ha descubierto probablemente un factor muy importante, quizá no el único, pero que es la genética. Entre los relacionados con el embarazo y las no genéticas hay una serie de artículos, de estudios que relacionan la mayor prevalencia de recién nacidos zurdos con el tabaquismo de la madre, con el alcoholismo, con el consumo del alcohol de la madre durante el embarazo, o incluso en la edad materna, se han ido asociando. Otros, por ejemplo, tienen que ver con la exposición materna a testosterona, este autor, o el estrés de la madre durante el embarazo. Entonces, a partir de ahí, todos estos factores, fíjense que todos ellos pueden considerarse negativos: tener estrés, fumar durante el embarazo, tomar alcohol o abusar del alcohol durante el embarazo. Pues entonces, estos son los que parecen asociarse a la etiología de la surdera. Y luego, aparte de los relacionados con la madre, también han habido estudios que durante mucho tiempo relacionaron la mayor prevalencia de zurdos en relación al número de ecografías y la exposición a ultrasonidos que tenía la madre durante el embarazo. Lo que pasa es que después de haberse estudiado y recogido todos estos trabajos, pues se vio que no existía una asociación estadísticamente significativa. Pero donde sí probablemente tenga mucha más importancia, y la etiología de la surdera está relacionada con los genes. Fíjense ustedes que si los dos padres son diestros, los progenitores son diestros, la proporción de hijos, el porcentaje está alrededor del 16%, mientras que si tanto el padre como la madre son zurdos, la proporción aumenta casi a la mitad, casi a un 50%, 45%. Vean ustedes que de todas estas cifras destacan aquellas en las cuales la madre es la zurda. Mientras que la madre sea zurda, el riesgo, si ustedes quieren llamarlo así de esa manera, es mayor que con cualquier otra combinación siendo zurdo el padre. Por lo tanto, parece ser que esta genética de alguna forma puede estar relacionada quizá con algún cromosoma X, y a partir de ahí empezaron a desarrollarse estudios buscando cuál era el gen responsable de la surdera. Y así, en este artículo del año 2005, publicado en una revista de mucho prestigio como es el Science, San y colaboradores vieron que hay unos 27 genes que pueden estar relacionados con la asimetría cortical. Uno de estos estudios están hechos en animales, en ratones, pero se ha visto y se ha identificado cuáles pueden de alguna manera condicionar el fenómeno de la lateralización. Y esto ya se dio un paso muy importante cuando en el año 2007 se logró identificar al gen de la surdera. Es un gen que está en el cromosoma 2, en la posición 12, y que es el gen que se le ha llamado LRRTM1, y este es el artículo que viene a corroborar la existencia ya sospechada de hacía mucho tiempo de un gen que de alguna manera condicionó. Lo que pasa es que no es el único factor. Conjuntamente con esta predisposición claramente identificada por un gen, pues deben coexistir otros factores.
Punto de vista clínico, ya que estamos en un congreso de medicina interna y queremos hablar pues, de patología, vamos a dividirla en dos grandes apartados. Cuando el zurdo es el paciente y cuando el zurdo es el médico. Y entonces, en primer lugar, y viendo a su vez al zurdo como paciente, vamos a subdividir la patología en dos grandes apartados. Patología del sistema nervioso central, que al menos en teoría debería ser la única, porque si al fin y al cabo el fenómeno de la lateralización es un fenómeno de predominancia, de jerarquización de un hemisferio sobre el otro, pues la única, digamos, patología, si ustedes quieren aceptar ese término, sería en el nivel del sistema nervioso central. Es difícil entender, pero lo iremos viendo, cómo por un fenómeno de jerarquización pueden haber patologías fuera del sistema nervioso, pero así lo es. Y dentro de ello vamos a hacer tres grandes apartados. Primero, cuando hay un exceso de la actividad del hemisferio derecho, que es el que predomina en el zurdo, mucho más allá de lo normal. Segundo, cuando existe la prevalencia en la actividad normal, es decir, lo que le ocurre al zurdo. ¿Qué ocurre cuando el hemisferio derecho funciona más que o está jerarquizado sobre el izquierdo? Y luego el apartado que quizás más les puede llamar la atención es cuando se cambia la jerarquización. Cuando una persona que tiene jerarquizado su hemisferio derecho como predominante se le obliga a que se utilice el contrario. Esta sería la primera circunstancia, cuando hay un exceso de actividad en el hemisferio izquierdo. Sería aquella circunstancia en la cual tendríamos más actividad de lo que es normal. Esto no existe en medicina. Sí existió en una película muy bonita que les recomiendo que la vean a aquellos que no la han hecho, una de John Travolta que se llamaba Fenómeno, que tenía un tumor cerebral que lejos de ser hipofuncionante era hiperfuncionante y llegaba, por ejemplo, al hecho de aprender idiomas en 10 minutos. Aprendió el portugués en 10 minutos cuando tenía que buscar a una niña que se había perdido. Los que lo hayan visto lo recordarán. Esto no existe. No existe ni por un lado ni por el otro. Tampoco existe por hiperactividad del hemisferio derecho, izquierdo. Lo que sí tenemos que ver ahora es lo que ocurre en aquellas circunstancias en las cuales el hemisferio derecho, que es el que ocurre el zurdo en condiciones normales, está jerarquizado y actúa en primer lugar sobre el otro. Y estas son las circunstancias que ocurren en el día a día del zurdo normal. Como hemos visto anteriormente, que muchas actividades, muchas habilidades, muchas capacidades están representadas más en un hemisferio que en otro, cabría pensar que aquellas actividades, capacidades representadas en el hemisferio derecho, el zurdo debería tener más facilidad para ellos o estar mejor predispuesto o de alguna manera estar más capacitado, si ustedes quieren, me permiten que llegue a decir esto. Y entonces lo que tendríamos que ver es volver a lo mismo. En este tipo de personas, todavía no son pacientes, no estamos hablando de patología, todas aquellas actividades que ven aquí con más detalle, la fantasía, la percepción, la emoción, la capacidad espacial, es importante la capacidad artística, pues al menos estas personas la tienen jerarquizada, la tienen a un nivel superior que lo que tienen los... por lo tanto, de alguna manera estarían más dotados o mejor predispuestos, si quieren aceptarlo así. Y algunos llegan a hablar del síndrome del zurdo, es decir, en todas aquellas cosas en las que en teoría destacarían. Yo me niego a utilizar el término síndrome, porque el síndrome, como ustedes saben, es el conjunto de síntomas y signos que tienen una base patológica común, fisiopatológica común. Entonces siempre se ha hablado de si el zurdo es más inteligente. ¿El zurdo es más inteligente que el diestro? Pues no, porque ¿cómo se mide la inteligencia? No hay una única inteligencia. Hay inteligencia, tiene sus distintas. Hay personas dotadas para los números, otros tienen más memoria, otros tienen inteligencia social. Es muy difícil medir la inteligencia, a menos que quieran aceptar las famosas escalas aquellas del coeficiente intelectual, del cual hablaré un poquito más adelante también. Pero sí parecen dotados mejor para ciertas actividades que serían precisamente aquellas que están representadas en su hemisferio dominante, que es el hemisferio derecho. Y si quisiéramos buscar algunas situaciones en las cuales pues hubiera una especie de predominio, una mejor predisposición o capacitación del zurdo, serían aquellas circunstancias en las cuales aparezcan mucho más o bastante más de lo que es esperado en condiciones normales, bastante más del 10 al 13%.
Entonces, esto es una curiosidad, que es el famoso Club Mensa, que es un club que para ingresar en el mismo te hacen un cuestionario, se mide el coeficiente intelectual y entonces aquellos que tienen por encima un determinado nivel, pues se considera un genio y forma parte de hacer del club. El 20% de los miembros del Club Mensa son zurdos, pero eso a mí no me quiere decir nada. A lo mejor si miran el color de los ojos, pues verían que los que tienen ojos azules o verdes podrían a lo mejor... Esto es un dato bastante... Lo que pasa es que esto genera también de cara a la población en general, que algunos autores que son zurdos, pues escriban artículos y libros para que lo compren los zurdos y se crean que somos la superioridad natural. Al fin y al cabo lo que se trata es vender, pues esto base científica no tiene ninguno. Es una curiosidad, como también puede ser una curiosidad que tiene una mejor base, porque antes vimos en la capacidad la orientación espacial. No deja de ser curioso que en la NASA los astronautas, aproximadamente el 33% de los astronautas son zurdos. Eso sí tiene algo más que ver. Y también como curiosidad, cuando el Apolo 11 alunizó, los dos primeros hombres astronautas que pisaron la Luna eran los dos zurdos, tanto Neil Armstrong como Edward Aldrin. Y el pobre Collins, que se quedó dando vueltas en la otra, era diestro, el pobrecito, alrededor de la Luna. Hay otra curiosidad que no viene representado en ninguna parte del hemisferio cerebral, pero es la presidencia de los Estados Unidos. Como curiosidad, ven ustedes que de los últimos 14 presidentes que han sido elegidos en los Estados Unidos, 7, es decir, el 50%, han sido zurdos o son zurdos. Y en las últimas elecciones, Obama, en el noviembre del 2008, compitió con McCain, aquí lo ven ustedes los dos son zurdos, igual circunstancia que se dio en el año 96, cuando Clinton, que ganó ese año las elecciones, compitió con Bob Dole, que también era zurdo, y recuerdan que ese año fue por primera vez cuando apareció Ross Perot, que era la tercera vía, que después no cuajó en Estados Unidos, pero los tres curiosamente eran zurdos. Eso no está representado en ninguna parte del hemisferio cerebral, la presidencia de los Estados Unidos. Lo que sí está representado claramente es la percepción de la emoción, sobre todo lo que es la percepción negativa de la emoción. Y eso sí que está en el hemisferio derecho. Y claro, si esto está más representado, existe una mayor capacidad, pues no es raro pensar y darnos cuenta de que podría haber una asociación entre los zurdos y la depresión. Aquí entramos en un terreno difícil de demostrar, porque habiendo una base orgánica por la localización espacial de lo que es la emoción, resulta que también tienen que ustedes que aceptarme que el zurdo es una persona que tiene que estar constantemente a lo largo de toda su vida luchando contra corriente y tratando de adaptarse a un mundo que está hecho para los diestros, para todas y cada una de las cosas. Si quieren ver un ejemplo, solo tienen que mirar las sillas en las cuales estamos aquí hoy sentados. No hay ni una para zurdos, ni una. Si un zurdo fuera a sentarse, tendría que coger la de al lado y buscar esto. Y como esto les puedo contar 20.000 anécdotas que no vienen a cuento, que son poco científicas, pero que son reales, pero esa situación de constante frustración o de constante luchar contra los elementos podría, no digo que no, ser un factor más que pudiera favorecer la aparición de defunción. Aquí tenemos un estudio muy serio, hecho en 544 alumnos universitarios, de los cuales eran zurdos el 10%, y donde se ve claramente que solamente en los varones había mayor prevalencia de depresión entre los zurdos. Sin embargo, esto también ha sido corroborado por otros estudios, y parece ser en ese sentido que tenemos que aceptar que la depresión, como tal enfermedad, es más frecuente, se observa con más frecuencia entre los zurdos que los diestros. Otra cuestión también relacionada con el sistema nervioso central, si existe una mayor prevalencia de migraña, de jaqueca. Y esto viene todo de un trabajo de Geswin. Norman Geswin es un autor que en los años 80 publicó varios artículos sobre la lateralidad. Y en este primer artículo Geswin hablaba de la surdera, left-handedness, como la llamaba él, y la asociación entre una serie de patologías. Y entonces, por ejemplo, hablaba de los controles, de los zurdos, y aquí habla la migraña, la miastenia gravis,
Entonces metía todo en un batiburrillo, miastenia gravis con migraña, zurdos con diestros, y él llegó con este estudio a la conclusión de que la surdera se asociaba a enfermedades inmunes, a la migraña y a trastornos en la alteración. Ya veremos un poco más adelante que estos resultados pues tampoco tienen una fuerza estadística pues muy importante. Hay otro estudio donde habla de una mayor prevalencia de migrañas entre los zurdos, pero este autor se fue a un hospital psiquiátrico y en el hospital psiquiátrico encontró a un 30% de zurdos, que esto no es representativo de la población en general, ni mucho menos, ni somos 30% ni estamos ingresados en psiquiátricos, y encontró una asociación estadísticamente significativa. Y frente a esto, pues han habido una serie de publicaciones en mucho más número y con una metodología un poquito más seria, en el sentido de que no encuentra asociación entre migraña y la existencia de zurdos. Y para finalizar, pues en el año 2008, Biel y colaboradores hace un metaanálisis donde reúne todos los estudios publicados al respecto sobre la asociación entre surdera y migraña, y él encuentra en este metaanálisis que, agrupados todos ellos, no existe asociación. Recientemente también, en los últimos años, en el Neurology se vio la asociación entre enfermedad de Parkinson y lateralidad, un estudio ya bastante metodológicamente bastante más completo, porque aquí recogieron a casi 1.300 pacientes afectos de Parkinson y casi en la mitad había un criterio de asimetría en la presentación del Parkinson. Y entonces, curiosamente, los zurdos tenían mayor severidad en el lado izquierdo y los diestros en el lado derecho. Esto, que parece que es lógico y razonable, tampoco tenemos una explicación de por qué tiembla preferiblemente el lado dominante. Y otro artículo ha sido la mayor prevalencia de esquizofrenia en los zurdos. No les dije antes, y quería guardarlo para decírselos ahora, que el mismo gen LRRT1 que anteriormente comentamos y que se asocia a la surdera, ese mismo gen también parece relacionado con la esquizofrenia. Por lo tanto, podría haber una base genética en la cual la esquizofrenia pudiera ser más frecuente entre las personas que son zurdas. Y se han publicado varios artículos al respecto, y cuando Dragonic hizo hace algunos años un metaanálisis recogiendo todos los casos de asociación entre esquizofrenia y zurdos, pues se vio que efectivamente, una vez más, había una asociación estadísticamente significativa y que los zurdos parecen ser más proclives o tienen más riesgo para presentar esquizofrenia. Ya, y sin salir del sistema nervioso central, hay algunos artículos, sobre todo esta autora Hicks, donde se habla de que si tienen más insomnio, unos dicen que sí, otros dicen que no, trastornos en el sueño. Lo que pasa es que la mayor parte de estos estudios, como vieron antes con Geswin, están hechos con tamaños muestrales pequeños. Los objetivos con frecuencia no están muy claros, la estadística es pobre y no se tiene en cuenta un fenómeno que veremos un poquito más adelante, pero que ya desde ahora se los comento, y es que la lateralidad, la surdera, no es una variable discreta, zurdo o diestro, es una variable continua, como veremos a continuación. Fíjense, por ejemplo, que en este artículo de Geswin, que fue el que en su momento puso en tela de juicio la asociación entre migraña y de enfermedades autoinmunes, pues fíjense que tenía unos graves sesgos metodológicos. Él hablaba que la migraña se había hecho un cuidadoso diagnóstico, pero no hablaba de los criterios utilizados, del número de crisis. Había 146 mujeres, llegaba a conclusiones en algunos casos con 17, con 15, 17 casos, y a partir de 15, 17 casos establecía conclusiones como que había más frecuentes enfermedades inmunes. En este estudio, que el insomnio y la lateralidad, pues fíjense ustedes de qué manera se llegaba a esta autora a decir que los zurdos dormían peor, y dormían un promedio de 24 minutos menos, y dormir 24 minutos menos, tener un problema de insomnio, pues ya me dirán ustedes, y lo demás no era estadísticamente significativo. Y luego recogía incluso el número de sueños autorrecogidos en un cuestionario, a ver cuántos de nosotros nos acordamos el número de sueños que tuvimos anoche. O sea, que es que realmente
con 75 datos, con 100 casos, vienen a veces a extraerse conclusiones que no son válidas. Lo mismo ocurre con la migraña. Fíjense ustedes que en el metaanálisis de la migraña estamos, que sale estadísticamente significativo, por aquí tenemos 5 casos, un poco más abajo 4 casos, 15 casos, y con una metodología tan escasa se llegan a establecer conclusiones que en el fondo yo no estoy de acuerdo. Y pasemos al tercer y último apartado de lo que es el sistema nervioso central. La modificación de la jerarquización en la actividad del hemisferio derecho puede generar alguna patología. Dicho de otra manera, lo que se llama el zurdo contrariado, el zurdo obligado, que en los términos anglosajones se habla del shifted. Esto sería, ¿qué pasaría cuando a una persona que su forma natural tiende a escribir con la mano izquierda o utilizar la izquierda, se le corrige y se le obliga a utilizar la derecha? Estos son estudios, los datos que tenemos son observacionales. No solo diría observacionales, son estudios observacionales e históricos, gracias a Dios, porque pertenecen al pasado. Ya hoy en día nadie, y creo que no lo hacen, cambia, obliga a un niño en la escuela o un padre a un hijo, le cambia de mano un bolígrafo diciendo pues que, como se decía anteriormente, está la mano del diablo o le amarran la mano a la pata de la silla. Esto ocurría hace más de 50 años. Aproximadamente hoy en día no ocurre. Y se ha asociado con dislexia, tartamudez y trastornos en el lenguaje. Vamos a ver la base científica que tiene hecho. Lo primero es insistirle, yo creo que es innecesario y superfluo, pero es absolutamente innecesario cambiar a una persona su lateralidad. Primero porque no hay ninguna razón para hacerlo, porque cada uno es como es y el cerebro de los zurdos siguen un imperativo neurológico. No, uno no es zurdo porque quiere, sino porque su cerebro le ordena que está jerarquizado de esa manera. Y cuando empiezan a cambiarse, no empiezan a ocurrir cosas. Mira lo que pasó a Clint Eastwood. Tengo una letra terrible, ilegible, porque de niño era zurdo, algo que me corrigieron en la escuela. Seguro que se ha acabado con el lado del cerebro que debía utilizar para escribir, afortunadamente no para dirigir, precisamente las cuestiones del cine, el arte, una parte donde están muy bien representados los zurdos. Y un caso muy curioso es la familia real británica. A partir de Jorge V reinó Jorge VI, hijo de Jorge VI, la actual Isabel II, Carlos y Guillermo, que se casó hace poco, William, todos son zurdos. Y lo que curiosamente llama la atención es precisamente Jorge VI, que aquí ven que de forma natural coge la raqueta con la mano izquierda y que está de actualidad porque hace muy poquito, el año pasado, se se publicó una película, El discurso del rey, que si no la han visto se las recomiendo muy vivamente, una película por la que a Colin Firth le dieron el Oscar. Es una película que viene a ver las dificultades del tartamudeo que sufrió Jorge VI que durante toda su vida, y que curiosamente su biógrafo Sir John Wheeler Bennett decía: el rey no tartamudeaba cuando comenzó a hablar. Comenzó a los 7, 8 años y se ha atribuido al hecho de que siendo zurdo se le obligó a escribir con la mano derecha. A ver si el sonido nos permite escuchar ahora, si pueden darle un poquito de volumen a esta... ¿Siempre ha sido diestro? Zurdo. Me castigaban y ahora uso la derecha. Sí, es algo muy común entre tartamudos. ¿Siempre ha sido diestro? No, zurdo, me castigaban y ahora utilizo la derecha. Es muy frecuente en tartamudos. Pues aquí está todo dicho. Todo esto se basa en estudios publicados por este autor, que es Louis Terman, que recogió en un libro que se llama La higiene del niño escolarizado, el niño en la escuela, que en este libro del año 1914, él recogía los estudios publicados por un autor desconocido, un tal Ballard, que hizo varios estudios en Londres en los años entre 1911 y 12, hace un siglo de esto. Y vio varios miles de niños y comprobó que de 1/3 a la mitad de los casos de tartamudez entre los niños de Londres se producidos por el esfuerzo de convertirlos en diestros cuando de forma natural eran zurdos. Y a partir de ahí
se empezaron a desarrollar una serie de estudios por diferentes autores, Samuel Torrey Horton, Bryn Brigelson, ya más reciente, este murió en 1979, el controvertido Lee Edward Travis. Travis fue esta persona que diseñó el cuestionario del coeficiente de intelectual, el que se aplica para ver el coeficiente de las personas, y que este Travis además era de los que creían en la inteligencia natural del hombre blanco sobre el negro y que el negro tenía coeficiente intelectual menor. Un hombre que fue bastante polémico en este sentido. Pues todos estos autores, desde los años 20 hasta los 50, publicaron muchos artículos que no les traigo aquí para no cansarles, porque vamos a matar de tiempo, hablando de los problemas relacionados de la tartamudez con la readaptación. Y esto llevó a que Lord Russell Brain, que es el padre de la neurología británica, en el año 45 dijo: existe una considerable evidencia relacionando la tartamudez con la anomalía en la lateralidad. Autores posteriores de Wendell y Johnson y Lucille Travis, que fueron discípulos de Travis, hicieron un experimento muy curioso en 16 pacientes tartamudos, de los cuales en 14 eran zurdos. Los reconvertieron y los volvieron a dejar como eran de forma natural, y cuando volvieron a escribir de forma natural, la tartamudez desapareció o mejoró. Por lo tanto, la relación parece evidente, aunque algunos autores no lo aceptan. Profesor Sosa, me recuerdan ya estoy acabando. Que me quedan 5 minutos. 5 minutitos. Esto es negado por otros autores y con esto avanzamos. Por ejemplo, una de las pruebas que se hablan es que a Jorge VI le pasó, pero a Isabel II y a la esposa de Jorge VI, la reina madre, que ambas eran zurdas también y reconvertidas a escribir con la derecha, no tuvieron problemas de la tartamudez. Terminando, tendríamos que hablar de la patología diferente del sistema nervioso central, y ahí es curioso que se hable de enfermedades autoinmunes a partir del artículo clásico de Geswin que ya hemos comentado, donde hablaba de la miastenia gravis, entre otras patologías, y es muy curioso que se hable de la posible relación entre zurdos y otras enfermedades autoinmunes. Y pueden ustedes encontrar en el PubMed muchas bibliografías al respecto sobre miastenia gravis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, lupus eritematoso. Y hay quien dice que sí y hay otros que hacen los estudios contrarios y encuentran los resultados opuestos. Son más los que no encuentran relación, que por otra parte a mí no se me ocurre ninguna explicación fisiopatológica que pueda justificar por qué puede haber una enfermedad autoinmune por el hecho de que un hemisferio predomine sobre el otro. De la misma manera también me niego a considerar la homosexualidad una enfermedad, pero una asociación entre surdera, homosexualidad e infección por VIH, y algunos artículos, y también algunos estudios hablan de la relación entre surdera y homosexualidad, y quien dice que sí, quien dice que no, pero luego cuando vamos al metaanálisis, resulta que el metaanálisis dice que sí, que existe mayor asociación entre la surdera y la homosexualidad. Un tema muy curioso es si viven los diestros más, que es lo mismo que preguntarnos si los zurdos mueren antes. Y al respecto, en los años 90 se publicaron una serie de artículos en los que hablaban de la esperanza de vida, artículos que no resistían un análisis metodológico porque eran basados a partir de la supervivencia de determinados jugadores de béisbol americanos, y que lo que ha venido a demostrar es sencillamente que no hay datos al respecto, aunque se piensa que sí. El zurdo como médico sería una cuestión aparte de verla. El internista probablemente no tenga ningún problema, pero un cirujano puede tener dificultades que por razones de tiempo no voy a hablar, porque prefiero acabar comentándoles que el diagnóstico de la surdera se debe hacer utilizando un cuestionario de Edinburgh, que la versión inicial era esta, que tenía muchos ítems y algunos absurdos, como por ejemplo hablaba aquí del club de golf o hablaba también del cricket, y entonces muy inglés las dos cosas. Hay una versión reducida y traducida que recoge menos ítems, que son, por ejemplo, lanzar un objeto, dibujar, escribir, cortar con tijeras, y que esta es la válida. Y que existen otros cuestionarios, pero lo que es importante es ver, y esto sí me gustaría insistir mucho, en que el carácter de continua de la variable surdera. No se es total y absolutamente zurdo ni total y absolutamente diestro. Es todo lo contrario, es más bien una variable continua donde existen ciertas prevalencias, y todos conocen a personas que escriben con la derecha y chutan con la izquierda, o que hacen una cosa con la mano derecha y otra distinta con otra cosa. Es una variable continua, no se puede hablar de un zurdo absoluto.
Por lo tanto, y termino ya con el resumen diciéndoles que la surdera es una variante de la normalidad, no es una enfermedad. Como consecuencia de la dominancia del hemisferio o la jerarquización del hemisferio derecho, los zurdos parecen más dotados para algunas actividades relacionadas como por ejemplo la música, las artes y quizás puedan ser más creativos. A lo mejor tienen que serlo por el hecho de que están viviendo en un mundo que está hecho al revés para ellos y tienen que inventarse la forma de salir adelante. Segundo, que la surdera está condicionada genéticamente y este mismo gen es el que condiciona la esquizofrenia y que por lo tanto, que codifica, la esquizofrenia y por lo tanto es un tema que debería ser objeto de estudio. Existe posible asociación, por lo menos con los datos que les he tenido ocasión de presentar, entre homosexualidad, depresión, esquizofrenia y surdera. Los datos son los datos, a mí no me hacen gracia, pero bueno, pero es la realidad y como es la realidad tenemos que aceptarla. Son necesarios estudios mejor diseñados con una metodología más estricta para definir, aclarar de forma definitiva la posibilidad de asociación entre surdera y una serie de enfermedades. Y en este sentido hay que tener en cuenta que no podemos utilizar la forma dicotómica, sino que tendría que verse la graduación en este sentido. Y por último, mi objetivo con esta charla que Adela ha acertado, la he hecho porque soy zurdo y porque es un tema que me atrae y que me gusta llamarle su atención sobre una población que es distinta, no es ni mejor ni peor, sino diferente, y que sí quiero animarles a que practiquen y que apliquen toda su tolerancia frente a los zurdos, familiares, madres, hermanos, hijos, incluso con los pacientes, que no les cambien su lateralidad porque no hay ninguna razón para hacerlo. Y por último, aquí tienen mi correo electrónico para que si ustedes quieren en algún momento participar, porque estoy pensando, no voy a hacer un grupo de la semi de zurdos, porque ya hay bastantes grupos de trabajo, pero sí creo que si alguno de ustedes está interesado, yo con muchísimo gusto me ofrezco a intentar coordinar algún tipo de trabajo en este sentido. Sin más y reiterándoles muy sinceramente mi agradecimiento una vez más a Pedro y a Saturnino y a ustedes por su atención, que han preferido quedarse aquí en vez de ir a escuchar otras charlas probablemente mucho más interesantes. Gracias a todos. Nada más. Muchas gracias, Manolo. ¿Alguien tiene alguna pregunta rapidita para el profesor Sosa antes de que nos decapiten? ¿Hay una pregunta ahí? Muchísimas gracias por la charla, realmente ha sido encantadora. Quería hacerle una pregunta y rogándole que me disculpes porque no es un tema en el cual nadie sea realmente experto y lo recuerde. Me pareció que salió publicado algún trabajo en el New England en el cual los zurdos vivían menos básicamente porque tenían más accidentes, especialmente de coche. Y la explicación era que realmente el mundo está diseñado para la mayoría que son diestros. ¿Es verdad o es un falso dato mío? No, es cierto, es rigurosamente cierto. Estaba en la relación aquella de artículos que ponía en lo del New England. Hablaba de dos cosas, más accidentes especialmente de tráfico y de trabajo. Y luego hablaban también de que, por ejemplo, pues en sitios donde podían ser en construcción, pues que todas las medidas de seguridad estaban colocadas pues para ser utilizadas por el brazo derecho, que es el dominante en la población. Lo que pasa es que ese artículo, que tuvo mucha repercusión, luego fue muy criticado y, como ocurre con todo, deberían haberse comprobado con más datos que no tenemos. No tenemos más estudios al respecto. Desde luego, lo que parece ser que mueren antes, cuando se mide de forma prospectiva, no parece serlo. Sí aparece cuando lo miren retrospectivamente, cuando ven cuándo se ha muerto y de aquí hacia atrás. Y entonces no es exactamente lo mismo desde un punto de vista metodológico. Y yo creo que era eso lo que me preguntaba. ¿¿Alguna otra pregunta? Pues ahora le voy a confesar al doctor Sosa que soy diestra de mano, pero soy zurda de piernas. Claro. Por cuando hacía atletismo, los stars, como batía en salto de altura o en salto de longitud. La variable es continua, por lo tanto. Así que si admiten medio zurdos, pues me apunto. Gracias una vez más a todos. Venga, muchas gracias. Hasta luego.